El Stegosaurus es uno de los dinosaurios más reconocibles y fascinantes que habitó la Tierra durante el período Jurásico tardío, hace aproximadamente entre 155 y 150 millones de años. Este herbívoro cuadrúpedo es famoso por las distintivas placas óseas que adornaban su espalda y la doble fila de púas defensivas en su cola. Los restos de Stegosaurus han sido hallados principalmente en América del Norte, en lugares como el estado de Colorado, Utah y Wyoming. El Stegosaurus era un dinosaurio de gran tamaño, con una longitud que podía alcanzar hasta 9 metros y un peso de alrededor de 2 toneladas. Su cuerpo estaba adaptado para una vida de pastoreo en un entorno de bosques y llanuras, donde se alimentaba de una variedad de plantas bajas. Su cráneo era pequeño en comparación con su cuerpo, y sus dientes eran estrechos y en forma de hoja, adecuados para masticar vegetación fibrosa. Es probable que Stegosaurus se alimentara de helechos, cicadáceas y otras plantas prehistóricas. Las placas óseas que corrían a lo largo de su espalda, conocidas como osteodermos, eran de gran interés científico. Aunque su función exacta aún es objeto de debate, se han propuesto varias teorías. Una teoría sugiere que las placas podían haber servido para la termorregulación, ayudando a Stegosaurus a regular su temperatura corporal mediante la absorción y liberación de calor. Otra teoría es que las placas podrían haber sido utilizadas para exhibiciones visuales, ya sea para atraer parejas o para intimidar a depredadores y rivales. Las placas también podrían haber ofrecido cierta protección contra ataques de depredadores. La cola del Stegosaurus, conocida como Tagomycer, estaba equipada con 2 pares de largas púas que probablemente usaba para defenderse. Estas púas, al ser huesos robustos y afilados, habrían sido armas efectivas contra grandes depredadores de la época, como el Allosaurus. La estructura del cuerpo del Stegosaurus sugiere que podía balancear rápidamente su cola para golpear a sus atacantes. En cuanto a su comportamiento, el Stegosaurus probablemente llevaba una vida relativamente tranquila, desplazándose en manadas para buscar alimento y protegerse mutuamente. La evidencia fósil, como los rastros de huellas, sugiere que estos dinosaurios podrían haber viajado en grupos, lo que les proporcionaba una mayor defensa contra los depredadores. Su cerebro era pequeño en relación con su cuerpo, lo que llevó a algunos paleontólogos a pensar que el Stegosaurus no era muy inteligente. Sin embargo, su tamaño y defensas físicas eran suficientes para su supervivencia en el entorno del Jurásico tardío. El Stegosaurus también muestra signos de haber sufrido diversas enfermedades y lesiones, como lo indican los fósiles con evidencia de infecciones óseas y fracturas curadas. Estas marcas sugieren que, a pesar de los desafíos que enfrentaban, los Stegosaurus tenían la capacidad de recuperarse de heridas significativas. A pesar de su apariencia formidable, el Stegosaurus no era un cazador ni un agresor, sino un pacífico herbívoro que jugaba un papel crucial en el ecosistema de su tiempo. Su vida estaba marcada por la búsqueda constante de alimento y la defensa contra los numerosos depredadores que compartían su hábitat. La extinción del Stegosaurus, como la de muchos otros dinosaurios, probablemente fue el resultado de cambios ambientales drásticos y eventos catastróficos hacia el final del período Jurásico. En resumen, el Stegosaurus es una de las criaturas más emblemáticas del mundo prehistórico, con su distintivo conjunto de placas y púas que no solo lo hacían único, sino que también le ofrecían herramientas para la supervivencia. Su vida, aunque llena de desafíos, es un testimonio de la diversidad y adaptabilidad de los dinosaurios que dominaron la Tierra durante millones de años. El Stegosaurus compartía su hábitat con una variedad de otros dinosaurios y criaturas durante el período Jurásico tardío, lo que inevitablemente llevó a situaciones de competencia por recursos y espacio. Sin embargo, debido a su dieta y hábitos, es probable que la rivalidad directa por el terreno con otros dinosaurios herbívoros fuera limitada. El Stegosaurus era un herbívoro que se alimentaba principalmente de plantas bajas, como helechos y cicadáceas. Su pequeño cráneo y sus dientes adaptados para masticar vegetación fibrosa indican que se especializaba en pastar cerca del suelo. Esto lo diferenciaba de otros herbívoros de mayor tamaño y con cuellos más largos, como los saurópodos, por ejemplo, Apatosaurus y Brachiosaurus, que podían alcanzar vegetación más alta.
Por lo tanto, aunque coexistía con estos gigantes herbívoros, no competían directamente por el mismo tipo de alimento, lo que reducía la rivalidad por los recursos alimenticios. Sin embargo, el Stegosaurus podría haber competido con otros dinosaurios de tamaño similar y con dietas parecidas, como los anquilosaurios, aunque estos últimos eran menos comunes en el mismo periodo y región geográfica. Además, la competencia por el terreno y los recursos no se limitaba solo a los alimentos. Los espacios adecuados para vivir, como áreas con suficiente agua y vegetación, también eran esenciales, y aquí es donde podría haber surgido una competencia indirecta. En cuanto a la defensa del territorio, es probable que el Stegosaurus, con su imponente apariencia y su capacidad defensiva gracias a las placas dorsales y las púas en su cola, pudiera disuadir a posibles rivales y depredadores. La cola armada con púas, conocida como Tagomizer, habría sido un arma formidable contra cualquier amenaza, lo que le proporcionaba una ventaja en situaciones de conflicto. Además, el Stegosaurus compartía su hábitat con depredadores importantes como el Allosaurus y el Ceratosaurus. La presencia de estos grandes carnívoros habría influido en el comportamiento territorial de los herbívoros, obligándolos a ser cautelosos y a moverse en grupos para aumentar sus posibilidades de supervivencia. En resumen, aunque el Stegosaurus coexistía con muchos otros dinosaurios y animales en su entorno, la competencia directa por el terreno probablemente se vio mitigada por su especialización en una dieta de plantas bajas y su capacidad defensiva. Sin embargo, la lucha por los recursos adecuados y la necesidad de defenderse de los depredadores eran aspectos importantes de su vida en el Jurásico tardío, lo que sin duda influyó en su comportamiento y adaptación al entorno. El Stegosaurus no era inherentemente agresivo, pero estaba bien equipado para defenderse cuando era necesario. Su naturaleza y comportamiento, como el de muchos herbívoros, estaban más orientados hacia la defensa que hacia la agresión. La evidencia paleontológica sugiere que el Stegosaurus utilizaba sus características físicas distintivas, como las placas óseas y las púas de la cola, principalmente como mecanismos de defensa contra depredadores y posiblemente en enfrentamientos entre miembros de la misma especie. El Stegosaurus tenía una doble fila de placas grandes y planas a lo largo de su espalda, cuyo propósito aún es objeto de debate entre los científicos. Estas placas podrían haber servido para la termorregulación, exhibición visual para atraer parejas o intimidar rivales, y también como una defensa pasiva contra depredadores. Además, la cola del Stegosaurus, conocida como Tagomizer, estaba equipada con 2 pares de largas y afiladas púas. Estas púas eran armas efectivas que el Stegosaurus probablemente utilizaba para defenderse de los grandes carnívoros de su época, como el Allosaurus. La capacidad de balancear rápidamente su cola para golpear a un atacante habría sido una estrategia defensiva formidable. En términos de comportamiento, es probable que el Stegosaurus fuera territorial hasta cierto punto, protegiendo su espacio vital y recursos como el alimento y el agua. Sin embargo, como herbívoro, su comportamiento agresivo habría sido más reactivo que proactivo. Es decir, el Stegosaurus no habría buscado conflictos activamente, sino que habría respondido con agresión solo cuando se sentía amenazado o acorralado. En cuanto a las interacciones con otros Stegosaurus, se cree que estos dinosaurios podían vivir en grupos, lo que les proporcionaba una mayor seguridad contra depredadores. Dentro de estos grupos, es posible que ocurrieran enfrentamientos por recursos, pareja o dominio, pero estos conflictos probablemente se resolvían con exhibiciones de fuerza y no necesariamente con combates violentos. El cerebro del Stegosaurus era relativamente pequeño en comparación con su cuerpo, lo que sugiere que su comportamiento no era complejo ni particularmente agresivo. La mayor parte de su energía y tiempo se dedicaría a la búsqueda de alimento, la reproducción y la defensa contra los depredadores. En resumen, el Stegosaurus no era un dinosaurio agresivo por naturaleza. Su comportamiento estaba centrado en la defensa y la supervivencia en un entorno lleno de depredadores. Las características físicas que lo hacían parecer formidable, como las placas y las púas de la cola, eran adaptaciones defensivas que utilizaba para protegerse en caso de amenaza. Como la mayoría de los herbívoros, prefería evitar conflictos innecesarios, utilizando su imponente apariencia y habilidades defensivas solo cuando era absolutamente necesario.
Durante el período Jurásico tardío, el Stegosaurus compartía su hábitat con varios grandes carnívoros que podrían haberlo cazado. Entre los principales depredadores de ese tiempo se encuentran el Allosaurus, el Ceratosaurus y el Torvosaurus. Estos depredadores eran algunos de los carnívoros más formidables del ecosistema y representaban una amenaza significativa para los Stegosaurus, especialmente a los más jóvenes, enfermos o viejos. El Allosaurus es probablemente el depredador más conocido y abundante de la época del Stegosaurus. Con una longitud que podía alcanzar los 10 metros y un peso de hasta 2 toneladas, el Allosaurus era un carnívoro grande y poderoso. Tenía mandíbulas fuertes y dientes afilados, adaptados para desgarrar carne. Los fósiles de Allosaurus se encuentran frecuentemente en los mismos sitios que los de Stegosaurus, lo que sugiere que compartían el mismo entorno y que Allosaurus podría haber cazado Stegosaurus. Se cree que Allosaurus cazaba en grupos, lo que les habría permitido enfrentarse a presas más grandes y mejor defendidas como el Stegosaurus. El Ceratosaurus era otro gran carnívoro que vivía en el mismo período y región que el Stegosaurus. Aunque más pequeño que el Allosaurus, el Ceratosaurus podía medir hasta 6 metros de largo y tenía un cráneo robusto con una distintiva cresta nasal. Sus dientes eran largos y afilados, diseñados para morder profundamente en la carne. El Ceratosaurus era probablemente un cazador solitario o que cazaba en pequeños grupos, y podría haber cazado Stegosaurus, especialmente si encontraba individuos vulnerables o aislados. El Torvosaurus era otro depredador significativo del Jurásico tardío. Este dinosaurio carnívoro era incluso más grande que el Allosaurus, con una longitud que podía superar los 10 metros y un peso de más de 2 toneladas. Tenía mandíbulas poderosas y dientes afilados que podían infligir heridas graves a sus presas. El Torvosaurus probablemente cazaba de manera similar a otros grandes terópodos, utilizando emboscadas y ataques rápidos para abatir a sus presas. Para defenderse de estos depredadores, el Stegosaurus contaba con varias adaptaciones defensivas. Sus placas óseas a lo largo de la espalda no solo podían haber sido disuasorias visualmente, sino que también podían haber ofrecido alguna protección física. Más importante aún, la cola del Stegosaurus, con su conjunto de púas conocido como Tagomizer, era una herramienta defensiva formidable. Un golpe bien dirigido con estas púas podría causar heridas graves o incluso letales a un depredador. Esta capacidad defensiva habría hecho que los grandes carnívoros pensaran 2 veces antes de atacar a un Stegosaurus adulto. En resumen, los principales carnívoros que cazaban al Stegosaurus incluían al Allosaurus, Ceratosaurus y Torvosaurus. Estos depredadores eran algunos de los más grandes y peligrosos de su tiempo, y representaban una amenaza constante. Sin embargo, el Stegosaurus no era una presa fácil, gracias a sus adaptaciones defensivas que incluían las placas óseas y las temibles púas de su cola, que utilizaba para protegerse de estos formidables cazadores. El Stegosaurus, uno de los dinosaurios más emblemáticos del Jurásico tardío, desapareció hace aproximadamente 150 millones de años. Este momento marca el final del período Jurásico, una era caracterizada por una increíble diversidad de vida dinosauriana. La desaparición del Stegosaurus y otros dinosaurios de su tiempo no se debe a un evento catastrófico único, como el que provocó la extinción de los dinosaurios no avianos al final del Cretácico, sino a una combinación de factores ecológicos y ambientales que ocurrieron a lo largo del tiempo. Durante el Jurásico tardío, el mundo experimentó una serie de cambios climáticos y geológicos significativos. Los continentes continuaban moviéndose lentamente debido a la tectónica de placas, y el clima fluctuaba entre periodos más cálidos y más fríos. Estos cambios geológicos y climáticos afectaron a los ecosistemas y a las especies que dependían de ellos. El hábitat del Stegosaurus, que consistía en bosques y llanuras con abundante vegetación baja, pudo haberse transformado, afectando su fuente principal de alimento y sus lugares de refugio. En resumen, los fósiles de Stegosaurus son altamente distintivos y se encuentran principalmente en la formación Morrison de América del Norte. Estos fósiles incluyen una variedad de restos óseos que proporcionan una visión detallada de su anatomía, adaptaciones y posibles comportamientos. Las placas dorsales y las púas de la cola son sus características fósiles más notables,
ofreciendo una visión fascinante de cómo este dinosaurio vivió y se defendió en su entorno del Jurásico tardío. Tenemos que despedir el video de hoy, pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.